un reflejo muy, muy fuerte en ese personaje, y me parece que es un tema que se percibe en ese y en otros cuentos, ¿no? Como esa soledad de afrontar las realidades. Carol. Yo estoy de acuerdo un poco, como los personajes están haciéndose los cuestionamientos solo, pero no creo que sea en realidad la situación que él, no sé, como que plantea. Y pienso en una conversación que habíamos antecedido sobre el encuentro de dos personajes que tienen situaciones terribles en un tren. Sí. Creo que con la autora anterior, Lori Moore. Y en este cuento sucede algo igual. O sea, el personaje de este cuento protagonista se encuentra en un, no sé, café, tienda de tecnología, algo así, con un chico que tiene su misma edad, que también acaba de llegar de la guerra, que estuvo en el mismo lugar, por el cual uno intuye que tiene este gran trauma de este personaje, pues porque en la guerra pasan muchas cosas, pero lo que él está contando en una parte es como, a mí lo que me marcó en realidad fue este acontecimiento. Con José discutiendo previamente, pensábamos, bueno, ¿qué fue? Como el lugar en donde no sé, mantenían a una serie de militares y los torturaban, o sí, como es un hecho súper concreto en el marco de una guerra que ya, pues de hecho es una cosa muy brutal, y se encuentra con una persona que le pasa exactamente lo mismo, y es como un enganche. O sea, ahí hay un encuentro que es poderoso. Claro, uno no sabe qué pasa después, porque el cuento se acaba antes de que uno vuelva a saber de los encuentros que él tiene, pero yo sí creo que ahí hay un refugio, y creo que en el fondo también hay una pregunta sobre cómo se tejen y se destejen las relaciones comunitarias o pues familiares o sociales atravesadas por estas situaciones. Eso era lo que quería decir. Bien, Cindy, y luego vamos con Natalia. Sí, precisamente conectando con lo que dice Caro, pues todas las personas con ese bagaje, esos traumas que tienen encima, en especial Mike en este momento, que es un veterano de guerra y que tiene en sus pensamientos latentemente como recuerdos, y además de recuerdos, preocupaciones. Lo veo muy angustiado en su actuar en el día a día, condicionando un poco las acciones que cometió en el ayer con la presión de la guerra, del momento, la situación, las potestades que potestades que tenían por ser militares y por ser militares americanos en otro territorio, y llegar al contexto familiar donde tú sabes que tienes que jugar a ser un igual para que la relación se conserve, en donde tienes personas que amas y cuya emocionalidad se mezcla completamente con los traumas que tienes y con el día a día. Como ya lo decía también Juli, estamos hablando de familias que enfrentan situaciones cotidianas de pobreza, ¿sí? Entonces, esta manera de responder a estas situaciones de pobreza, con todo el bagaje que tienes en la mente, con el trauma que tienes, que al parecer en el cuento nunca se menciona, pero no ha sido tratado, porque él lo tiene latente. Tiene una familia que se destruyó, su familia, su núcleo, aparte, pues él hace parte de otra familia, su mamá, su hermana, y todo se ve como resquebrajado. Es como un momento difícil de choque, porque es la situación de regresar a tu hogar, pero tu hogar está destruido y tú por dentro estás más destruido de lo que está tu hogar, pero de cierta manera tienes que sobrellevarlo, tienes que ver la manera de enfrentarlo. Y este cuento, pues, que habla de las relaciones familiares y precisamente de veteranos de guerra, a mí me hace eco con el cuento más corto del libro, que me encantó también, se llama Palos. Habla de la familia y es una metáfora súper cortica. Ese cuento tiene 2 páginas, no tiene más. Pero en esa metáfora tan corta, como te deja saber que siempre hay una emocionalidad, hay como una sensación y un pensamiento, una añoranza de lo que ha sido tu familia, y que de pronto con el paso del tiempo se ha ido perdiendo, porque las circunstancias así lo conllevan. Cada persona crece, cada persona toma su rumbo, pero siempre los viejos, los mayores, tienen en su mente y en su corazón como estas ideas del ayer, y es muy difícil separarse de los lazos tan fuertes, afectivos, y pues digamos que es precisamente como ellos continúan la vida, a pesar de que sus corazones están dispersos en todos los familiares que ellos tienen en diferentes lugares de, no sé, puede ser de la misma ciudad o incluso del mundo. Entonces, pues me hace eco mucho a los traumas, sí, claramente, y pues a las relaciones familiares, y eso me ha gustado mucho. Y siempre vemos la dualidad
Tú decías el tema del bullying. El bullying también se ve en 10 de diciembre en el cuento. Se menciona una palabrita, se dice bullying y pues tú ya entiendes como el contexto, pero siempre está esa dualidad en los pensamientos de los autores y las problemáticas que ellos día a día afrontan y que pues para los demás parecen fáciles, pero cada quien vive su infierno y lo calla. Un poco eso. Ok. Natalia. Sí, a mí me gustó mucho, bueno, yo solo me leí ese cuento, me lo leí hace un par de horas, sí, a casa. Entonces no conocía mucho el contexto general, ni del autor, ni de lo que estaban leyendo, ni nada, pero me gustó mucho la economía de las palabras y me gustó mucho todo lo que decía a través de unos diálogos muy cortos. Y en realidad para mí no fue tanto un cuento sobre un veterano de guerra. Claro, eso tiene un poquito más de relevancia porque el veterano de guerra es el narrador. Pero es más un poco como que el cuento tenía muchas capas y uno veía muchas cosas de la sociedad americana a través de esos diálogos tan cortos. Entonces no es solo la familia rota, sino pues como la mujer decadente que cambia de pareja todo el tiempo, que el marido pues o el compañero no tiene trabajo, la hermana que era como, para mí representaba como esa pareja que se habían vuelto ricos de repente, entonces había un poco como de arribismo ahí, que hablaban de los dos carros, entonces uno veía toda esa cosa como el capitalismo, cómo puede acabar a la gente, los papás de los suegros de la hermana que hablaban de esta pareja de los de los Feldspad, que habían traído bebés rusos, leporinos, entonces como esa hipocresía de hacer el bien, pero luego contaban que tenían un montón de almacenes, finalmente ellos también eran ricos y con esa plata seguían comprando almacenes, pero no, entonces en realidad son muchos retratos, no es solamente el veterano. Yo cuando lo leí mi percepción no fue tanto esto es sobre volver a casa luego de la guerra, sino fue un poco todo un retrato de muchas cosas de la sociedad americana y en muy poco, como flash, ¿no? Como flashes, y eso lo hace mucho más impactante porque le deja al lector como la imaginación abierta, entonces uno tiene que unir todos los puntos y eso hace que sea mucho más contundente para mí. Sí, de acuerdo, hay muchas capas ahí. Ese tema del arribismo, de pronto para que lo mencionemos ahorita, les iba a proponer que fueran mirando si tienen algún párrafo, alguna frase que quieran compartir. Bueno, todos. Vamos con Carla Lancheros por ahora. Eso que dice Natalia de las imágenes me hace pensar que el título del cuento, que es A Casa, es como una imagen muy triste de un personaje que vuelve a casa y cuando uno dice que va a casa es el lugar más chévere a donde uno podría ir, ¿no? Claro, o sea, claro. Donde se siente acogido, calientico, cómodo, tranquilo, y el pobre llega y lo que encuentra es para nada eso. O sea, lo que decía Cindy, familia súper destruida, ni siquiera un lugar donde estar físicamente, como una imagen muy triste de lo que significa volver a casa. Horrible. Hay una escena, ahorita de lo que mencionan ustedes dos, una escena que a mí me pareció súper impactante y fue que a este personaje no le dejaban alzar al bebé, ¿no? Eso para mí fue como la escena más clara cuando mencionaste arribismo, me acordé de eso, porque eso yo lo he visto en algunas familias colombianas también, en algunas familias cercanas, que claro, era su sobrino y como que lo piensan mucho tiempo y finalmente deciden no dejárselo alzar, sino que se lo acercan un poquito, ¿no? Entonces, yo digo como, pues eso en mi familia, por ejemplo, no, pues es como inconcebible, pero eso sí es algo que yo he empezado a ver mucho más ahora, no sé si es una coincidencia o qué, pero es un tema difícil. Marta Lee. Pero yo no creo que sea por el arribismo. Okay. O sea, yo lo encuentro que no le dejan alzar el bebé porque él es un veterano de guerra que mató gente. O sea, ahí es donde yo veo, es que fíjense que este no es un veterano como los de Vietnam que ya tienen 70 años. Este es un veterano que tiene máximo 30, máximo. O sea, es un veterano que seguramente se fue a los 16 o 17 años y que vuelve de la guerra muy, muy pequeño. Entonces no lo dejan porque él destroza, o sea, un poco esa es la sensación que yo tengo. Y de hecho él lo piensa, ¿no? En algún momento él dice como,
no sé si quiero hacerle daño, tal vez sí que le quiero hacer daño. Al dejar caer el jarrón, él como que confirma, tiene eso de lo que hablaban, que él quiere hacer el bien y no sabe y hacerlo, entonces él como autodestructivo, ¿no? Como una cosa autodestructiva en donde por eso rompe el jarrón. Sí, son varios elementos que se están mezclando ahí todo el tiempo, pero bien, no lo había pensado así. Caro Contreras y luego José, ¿sí? Pues concuerdo con Marta, Liliana, y es como, para mí la sensación todo el tiempo es de rechazo a este man, o sea, como que todo el tiempo le están diciendo, sí, gracias por su servicio, pero usted hizo cosas malísimas por allá, o sea, como todo lo que tenga que ver con la guerra en Irak o en Afganistán, tiene como esa cosa oscura, sórdida pues que finalmente como que muchas personas en el mundo tenemos en el imaginario, es que allá hicieron cosas terribles, y esa es mi sensación cuando no le dejan alzar al bebé, o cuando este otro personaje le dice que no puede ver a sus hijos, que es como el nuevo esposo de la que era su esposa o su mujer o la mamá de sus hijos, y es como, no queremos que estés cerca de nosotros, o sea, eres como un héroe de guerra, pero no tan héroe, y hiciste cosas malas, y entonces más bien no estés tan cerca de nosotros porque nos has traído es más como desgracias, y como que esas capas de las que hablaba Natalia que se ven a lo largo del cuento también tienen que ver con eso, o sea, como que donde va llegando va dejando una huella mala o algo malo va sucediendo, es como que todo lo que va girando alrededor de él no es tan bueno realmente. Entonces sí es como, sí, o sea, sí hay como unos tintes ahí extraños en el cuento, y sí, pues mi percepción es más de el antihéroe que llega a casa. Bueno, José. Bueno, yo, digamos, me debato entre dos cosas como muy interesantes, y es como la parte temática y la parte formal, que también pues da como para muchos análisis, como bueno, cómo es que que George Saunders construye ese texto formalmente para darle cabida como pues todo a esas como a esa gran cantidad de personajes y a ese actante social que puede ser esa sociedad en la que llega el soldado. Pero iniciando con la parte como temática, me parece bien interesante ese tema como un tema clásico en la literatura, y ese regreso del soldado, y me remite, si yo me voy atrás, como la primera referencia que se me ocurre es esa obra de Sófocles, creo que pensaría que sí es de Sófocles, que es Ajax, que se refiere a el regreso de Ajax después de la guerra de Troya, cuando llega allí, pues bueno, y se reparten los premios, y él siente que no hubo una buena repartición y se enloquece. Sí, ese regreso del soldado como a la vida cotidiana, que es como a su vida normal después de la guerra, es un tema que aparece en la literatura, y casi que uno podría hacer como una historia, y que es bien interesante que aparezca en la tragedia griega y que aparezca acá, porque parece un tema importante. Sí, veo como, o sea, ¿qué hace una sociedad como en la guerra? Digamos, la guerra como un mecanismo como tan constante, tan permanente en la sociedad, pero al mismo tiempo ese mecanismo de, bueno, estos soldados, estos mutilados, estos cuerpos fracturados, estas mentes enloquecidas, ¿cómo se reubican? Que yo creo que sí, en todo caso, a pesar de que sí muestra muchas facetas de una sociedad llena de tensiones internas, llena de cosas incluso sórdidas, incluso como, pues sí, este personaje como inicia ese cuento de esa llega a la casa y hay un tipo así extraño que es el novio de la mamá y está en calzoncillos, y toda esa parte del lenguaje que dice, bueno, pero ¿por qué hablas así? No sé qué, que uno lo reconoce, uno ve ese personaje y dice, es un tipo, un patán, ¿sí? Un patán, el patán típico. Pero entonces donde aparece una sociedad donde aparecen ese tipo de elementos, tanto el patán como el arribismo, esto que es muy interesante. Pero entonces ese tema, que a mí me parece que él trata varios temas como que de alguna forma son actuales. Hay un cuento rarísimo que es el cuento de las drogas, como de ese experimento de drogas que hacen en este libro, no sé si alguno se lo leyó, que es como también el tema como de los experimentos de cómo convertir
a un individuo, cómo manejar un individuo, la psicología y los estados de ánimo de un individuo con drogas. Sí, él lo transporta, es una cosa rarísima, casi que ahí sí lo saca todo realismo, parece algo completamente kafkiano, extrañísimo, un cuento muy curioso. ¿Cómo se llama? Ni debacle como Hidalgo, interesantísimo.